¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Darien López y vamos a resolver un ejercicio de funciones encontrando sus máximos, mínimos, monotonía y concavidad. ¿Sí? Vamos a tener el ejercicio propuesto que está en sus pantallas. ¿Sí? Tenemos una función y un intervalo, ¿no? Va de -2 a 2. Entonces, para encontrar los puntos máximos y mínimos, nosotros debemos encontrar puntos en donde la función tenga problemas o se comporte de manera extraña o diferente, ¿no? Entonces, todos esos puntos en donde tenga ese tipo de comportamiento, nosotros los vamos a llamar puntos críticos. Y esos puntos críticos, a su vez, están conformados de tres puntos diferentes. Puntos de frontera, puntos estacionarios y puntos singulares. ¿Sí? Esos tres diferentes puntos conforman los puntos críticos en donde nosotros podemos encontrar el máximo y el mínimo de una función. Vamos a ver paso a paso de dónde sale cada uno de estos tres. ¿Sí? ¿Por qué se los llama o por qué se los considera necesarios para encontrar esos máximos y mínimos para esta función? Vamos a ver. Primeramente, los puntos de frontera. Nosotros, o esto surge porque suelen presentarse ejercicios de este tipo. Suelen presentarse ejercicios de este tipo, en donde la función tiene esta gráfica. ¿Sí? Ahí claramente notamos que el punto mínimo es este de aquí, donde estoy señalando. ¿Sí? Y no hay punto máximo. ¿Por qué? Porque esto se va, o la gráfica sigue hasta el infinito. Entonces, lo que hacemos es darle un intervalo en donde X pueda tomar valores. Entonces, vamos a cambiar el color. Entonces, si le damos un intervalo y este es su punto de inicio, nosotros al movernos hacia la izquierda, llegamos al extremo, donde ya no podemos movernos más hacia la izquierda. Pero este valor de X tiene su reflejo en Y, y ese sería su máximo. Ese sería su máximo. Lo mismo sucede cuando nos movemos hacia la derecha del origen, alcanzamos un extremo, y ese punto extremo, que es un valor en X, también tiene su reflejo en y ese sería el máximo de la función definida en ese intervalo. Entonces, los primeros puntos que debemos fijarnos son los puntos de frontera, que en este caso sí nos dan un intervalo. Entonces los puntos de frontera, ¿qué van a ser? -2 y 2. Esos son los primeros puntos que nosotros notamos, los primeros puntos que nosotros notamos para poder tener nuestro máximo o nuestro mínimo. Muy bien. Los puntos estacionarios. ¿De dónde provienen estos puntos estacionarios? ¿De dónde salen? Entonces, aquí entra una definición muy importante. Vamos a ver el tema o el concepto de la derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver para qué sirve la derivada, qué significa, qué representa, porque no solamente hay que aprender a derivar, hay que también saber qué significa. ¿Sí? Entonces, pueden haber ejercicios de esta forma, se nos pueden presentar ejercicios, de esta forma, en donde mi gráfica puede tener el siguiente movimiento. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la primera derivada, ¿qué nos sirve?
o qué calcula? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que representa el signo de interrogación? ¿Cuál es el valor? Lo voy a escribir. La derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente en un punto. Muy bien. Vamos a hacerlo con un ejercicio. ¿Ya? Ya tengo mi plano cartesiano y tengo mi función. Si yo saco la primera derivada de aquella función y le doy un valor a x, pongámoslo como ejemplo, le doy un valor de 2. 2. Parece 1, pero es 2. Le doy un valor de 2. Entonces yo en x voy a fijarme, aquí vale 1 y aquí vale 2. Entonces, aquí en 2 yo voy a irme hacia arriba hasta donde tope la gráfica, y aquí en ese punto yo voy a tener una recta tangente. ¿Se acuerdan con la definición de recta tangente? De que es una recta que topa una sola vez a la gráfica, ¿sí? Topa una sola vez en este punto. Entonces, ¿ya? Entonces, si yo al reemplazar un valor de x igual a 2, obtengo un resultado, de ejemplo, un resultado de igual a 1, positivo, cabe recalcar. Entonces, ¿qué quiero decir? De que la pendiente de esta recta es igual a 1 y que va de forma ascendente, va de forma ascendente, ¿sí? Va hacia arriba. Por el contrario, ¿qué sucede cuando yo saco mi derivada y reemplazo un valor en x igual, pongámosle un valor de menos 2, por darte el ejemplo, de menos 2? Entonces, al momento de yo ir, aquí sería menos 1, y aquí sería menos 2, entonces a yo ir a la gráfica y ver que aquí topa en menos 2, yo voy a graficar una recta tangente, ¿sí? Una recta tangente, ¿sí? ¿Qué quiere? Entonces, como tengo esa recta tangente y el resultado, digamos, de esta derivada sea igual a menos 2, entonces yo sé de que la pendiente de esta recta es igual a menos 2 y que va de forma descendente, o sea que va, ¿de dónde? Va de arriba hacia abajo. Voy a ponerle otro color. Va de arriba hacia abajo. Va de forma descendente porque es negativa. Pero ya vimos de forma positiva y de forma negativa. Pero ¿qué sucede cuando yo, al hacer esa derivada, reemplazo un valor de x y ese valor de x me da un resultado de 0? ¿Qué sucede? Yo encuentro que mi recta tangente es igual a una línea horizontal. Y fíjense bien aquí la importancia de esta línea horizontal, ¿sí? Porque sí o no, que yo con estas dos líneas horizontales, yo estoy encontrando el máximo y el mínimo de aquella función. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, para encontrar máximos y mínimos se debe sacar la primera derivada y se debe igualar a 0. Esos son los puntos estacionarios. ¿Y por qué llamamos puntos estacionarios? Porque aquí al encontrar su mínimo, por darte el ejemplo, ¿no? Al encontrar su mínimo, la gráfica ya no bajó mucho más de donde ya está. Aquí tal vez se detiene,
o empieza a subir, pero se estaciona. Llega un momento en que ya no quiere bajar más. Lo mismo sucede acá de este lado. Llega un punto de que ya no quiere subir más y o se estaciona ahí o baja. Cualquiera de las dos cosas. Pero ese sería el máximo punto donde esa función alcanzaría, ¿sí? Entonces de ahí sale. Y por último, los puntos singulares tienen algo similar a la definición que acabo de señalar. Vamos a borrar todo esto. ¿Por qué? Porque hay casos en donde la función puede tener este tipo de gráfica. Vamos a ver. Vamos a ver. La función puede tener una figura de este tipo, ¿sí? Entonces, si yo saco la primera derivada de esa función, y le doy un valor a x, digamos, un valor a x démosle un valor ay, a ver, de 2, démosle un valor de 2, entonces, aquí es 1, que notamos que aquí la pendiente, cuando x igual a 2, es ascendente y tiene un valor positivo. Cabe recalcar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando avanzamos mucho más y llegamos cuando x es igual a 3? La pendiente en este punto se inclinará incluso mucho más hacia arriba. Se inclinará mucho más hacia arriba. ¿Y qué sucederá cuando yo llegue a un valor de 4 o llegue a un valor de 5? La pendiente estará totalmente vertical, ¿sí? O sea, la recta tangente estará totalmente vertical. ¿Y existe un valor numérico que represente la pendiente para una recta vertical? No, no existe, no está definido. Entonces, como no está definido un valor para esa pendiente, que es una recta vertical, la derivada no existe. Entonces, cuando nosotros vemos o sea, cuando nosotros sacamos la primera derivada y hay un punto en donde esa derivada no existe o no tiene ningún valor, encontramos un valor en x donde la función no existe, pues, ¿no? Y encontramos, por lo tanto, un máximo, ¿no? Puede ser, puede ser. Entonces, teniendo esos tres casos, ya sea punto frontera, punto estacionario y punto singular, abarcamos para toda gráfica de cualquier función, asegurarnos de encontrar sus puntos máximos y sus puntos mínimos con estos tres, ¿sí? Entonces, de ahí viene del por qué tienen que ser punto frontera, punto estacionario y punto singular, los puntos que debes tomar en cuenta para que sean puntos críticos de la función, ¿no? Entonces, vamos a resolver. Primero, puntos de frontera. Ya lo tenemos calculado. ¿Por qué? Porque es de menos 2 a 2. Esto ya está. Vamos, los puntos estacionarios. ¿Cómo calculábamos los puntos estacionarios? Debemos sacar la primera derivada y esa primera derivada tenemos que igualarla a 0. Entonces, la primera derivada de esa función es esta. 8x x cuadrado, ¿ya? Esa es la primera derivada. Nosotros tenemos que encontrar valores de x, vamos a cambiar de color, tenemos que encontrar valores de x para que esto nos dé un valor de 0. Entonces, x puede tomar valores
de 0. X también puede tomar valores de 1. ¿Por qué? Porque cuando X es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Y todo lo que multiplica a 0 también es 0. X también puede tomar valores de menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 al cuadrado va a ser negativo, exponente par sería positivo. 1 menos 1, 0. Y 0 multiplicado por cualquier otra cosa es 0. Entonces nuestros puntos críticos van a ser igual a ¿qué? A menos 2, 2, 0, 1 y menos 1. Todos esos son nuestros puntos críticos en donde nosotros podemos encontrar el máximo o el mínimo de esa función. No me fijé en un punto singular porque esta función que estamos viendo aquí está definida en todo este intervalo. No hay un punto en donde la derivada no existe. Entonces, aquí no nos podemos fijar en un punto singular porque no hay. Ya, listo. Entonces, ¿qué hacemos con estos puntos? Ya tenemos los valores en X, donde la función tiene problemas, que son estos de aquí. Ahora, esos valores en X debemos encontrar el reflejo en Y. Entonces, vamos a reemplazar en la función original cuando vamos a ver, tengo que borrar esto. Vamos a reemplazar en la función original cuando y toma un valor de menos 2, ¿sí? Menos 2. Sería menos 2 así al cuadrado, menos 1, y esto me da un valor de 81. Hasta ahora es el máximo valor que tengo. Sigo reemplazando. Si yo reemplazo un valor de 2, esto, bueno, me seguirá dando un valor de 81, ¿sí? Si yo continúo reemplazando un valor de, ¿cuál sigue? De 0, voy a tener que esto es igual a 1, y cuando yo reemplazo un valor de menos 1, esto será 0, y lo mismo sucede cuando yo reemplazo un valor de 1, ¿sí? Esto será 0. Entonces, el máximo de esta función, ¿cuál sería? Me tengo que fijar en todos estos valores. ¿Cuál es el máximo? 81, y el mínimo es 0. Entonces, anoto, ¿no? Máximo 81, mínimo 0. Esos serían las respuestas de mi primera interrogante, calcular los máximos y los mínimos de la función. ¿Sí? Ahora vamos por la monotonía. Vamos por la monotonía. Vamos a borrar esto. Muy bien. Si nosotros tenemos que estos son los puntos críticos en donde yo tengo problemas en la función, yo voy a anotar mi recta numérica. Aquí va 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. Entonces, como aquí en menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 son en donde tengo problemas o son máximos, debo evaluar los intervalos que están alrededor. Entonces, debo evaluar algún punto a la izquierda de menos 2 para poder determinar qué sucede de menos infinito hasta 2. Debo determinar un punto cualquiera que esté entre menos 2 y menos 1 para ver qué es lo que sucede entre menos 2 y menos 1. ¿Sí?
y así sucesivamente. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Y otra pregunta, estos valores aleatorios los tengo que reemplazar en la función original o en la primera derivada. ¿En cuál lo tengo que reemplazar? A ver, pensemos. A ver, pensemos. Esos valores los tengo que reemplazar en la primera derivada. ¿Por qué? Porque la primera derivada me representa, ¿qué cosa? La pendiente, que aquí lo puse, me representa la pendiente de la recta tangente. Si al momento de reemplazar en la primera derivada, por darte así un ejemplo, ¿no? Me da un valor negativo, significa que la pendiente va de forma descendente. O sea que la gráfica va cayendo, ¿sí? O es decreciente. ¿Qué sucede cuando yo al reemplazar un punto me da un valor positivo? La gráfica la recta tangente va de forma ascendente, significa de que la gráfica va subiendo o es creciente. Eso es el significado. Entonces yo tengo que reemplazar. Tengo que reemplazar. La primera derivada, ¿cuál era? Vamos a escribirla de nuevo. Vamos a escribirla de nuevo. ¿Ya? Esa es la primera derivada. Si yo reemplazo la primera derivada, el punto, digamos, el punto de menos 3. Punto de menos 3. ¿Yo qué obtendría? Yo reemplazo un valor de menos 3, yo obtendría ¿qué? Vamos a ver. Yo obtendría qué cosa. A ver. Base negativa, exponente par positivo. ¿Sí? Tendría un valor de 9. 9 menos 8 es... perdón, valor de 9. 9 menos 1 es 8. Sería positivo. Y acá sería un valor negativo. Entonces, más por menos sería menos. Entonces, yo digo que en el intervalo de menos 2, va de menos infinito hasta menos 2, la gráfica es decreciente. Para elaborar esto, la gráfica es... ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué sucede cuando yo reemplazo el siguiente punto? Cuando y, un punto cualquiera, estamos ahora de menos 2 a menos 1. Yo voy a reemplazar un valor de menos 1.5. Entonces, esto me sale, bueno, un cálculo rápido, eso me sale que es un resultado positivo. Entonces yo digo que de menos 1, perdón, de menos 2 hasta menos 1 es creciente. Y así sucesivamente con todos los intervalos, ¿sí? Ahí te tienes la monotonía. De aquí, de menos infinito a menos 2, creciente. De menos 2 a menos 1, creciente. Y así, eh, tú vas dándole un valor cuantitativo a eso. Cualitativo, perdón, a eso. Entonces,
Ya está la monotonía, me falta la concavidad, ya para no alargar mucho el video, ¿no? Entonces vamos a borrar estas cosas. Entonces así se sacaría. Bueno, ya no necesito esto. Entonces, para la concavidad aquí entra una segunda definición. Y aquí está. La segunda derivada representa la concavidad de la función. La segunda derivada. Entonces, como ya tenemos la función original, la primera derivada ya sabemos que es 8. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a ¿cuánto? Ya, la segunda derivada es igual a eso. Disculpen que está medio chueco. Entonces, nuevamente tenemos que encontrar puntos en donde la segunda derivada tenga problemas o donde se haga cero. ¿Sí? ¿Cuáles son esos puntos? Veamos. Yo veo a simple vista de que x cuando toma un valor de 1 se hace cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿no? Aquí, 1 al cuadrado es 1. Menos 1, 0. 0 al cubo, 0. Aquí, 1. Pero aquí lo mismo, ¿no? 1 menos 1, 0. Todo lo que multiplico por 0 es 0. 0 más 0 igual a 0. Y esto será 0. O sea que cumple la condición. X igual a 1 es un candidato, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, ¿qué otro valor de X me hace que esa segunda derivada sea igual a 0? Un valor de X igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, ya teniendo estos dos valores, nuevamente yo trazo mi recta numérica y pongo un valor de menos 1 y un valor de 1. Y empiezo a reemplazar. Yo voy a reemplazar un valor, voy a escoger, ¿no? Un valor aleatorio para reemplazar de menos 2. Voy a escoger un valor aleatorio de 0 y un valor aleatorio de 2. ¿Ya? Entonces, estos valores los reemplazo en la segunda derivada. Y si esa derivada es la segunda derivada de la función es positiva, o sea, mayor a 0, esta es
¿sí? Entonces, cuando la segunda derivada es mayor a cero, es cóncava hacia arriba, y cuando la segunda derivada es menor a cero, es cóncava hacia abajo. Ya, para no alargar mucho, yo ya te digo de que al reemplazar vamos a encontrar de que aquí es positivo, o sea, o mayor a cero, que es negativo, y aquí es positivo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, entonces decimos el resultado que de menos infinito hasta menos 1, esto va a ser, entonces ya tienes el ejercicio resuelto, ¿sí? Con todas las respuestas. Y incluso puedes graficarlo. Mira, acá te voy a mostrar en una graficadora cuál sería el resultado. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a compartir aquí. Entonces yo me fui a una graficadora y grafiqué la función original. ¿Y qué me da como punto? Me da un valor de 1 a 1. Si ves que en X tiene de menos 1 a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas viendo? De aquí arriba. De acá arriba vas viendo que viene, viene. ¿Con qué concavidad? Cóncava, cóncava, ¿qué te dije? Hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y sería de aquí para acá cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque va así, así, ahí. Y el otro cóncava hacia arriba. Tiene mucha lógica. Lo que no te puse es que tú, para ver la concavidad, lo tienes que ver de esta forma. Vamos a borrar un pedazo de aquí. Vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Vamos a ver esto. Entonces, vamos a ponerle de color este. Entonces, ¿bien? Entonces, cuando tú veas, vamos a hacer un apartado. Un apartado. Cuando tú veas que la función gire en sentido de las manecillas del reloj, o sea, en esta dirección, así como estoy dibujando, entonces tú tienes una concavidad hacia abajo. Y cuando tú veas que gires en sentido contrario de las manecillas del reloj, tú tienes una concavidad hacia arriba. ¿Sí? Eso lo puedes ver también fácilmente en, en la graficadora que la puse aquí. A ver, aquí está. Vino de arriba hasta acá abajo. Mira cómo vino. Vino, ¿en qué sentido? ¿A favor o en sentido contrario? Vino sentido contrario de las manecillas del reloj. Mira, vino de acá. Entonces sería concavidad hacia arriba. De aquí, de este punto, de menos 1, gira acá de esta forma al sentido de las manecillas. O sea, concavidad hacia abajo. Y el otro lado sería concavidad positiva o hacia arriba. ¿Sí?
Eso sería todo.